La cantidad y la violencia de los homicidios que hubo en nuestro país en abril y lo que va de mayo se instaló al tope de la agenda de noticias esta semana. Según el último informe oficial del Observatorio de Criminalidad, en el primer trimestre de este año, la cantidad de asesinatos fue 33% mayor que en el mismo periodo de 2021. Después, abril cerró con 32 homicidios, uno más que un año antes, y mayo trajo esto que parece una avalancha. Por ejemplo, en los primeros 9 días ocurrieron 15 casos, 15 en 9 días, cuando en todo el mes de mayo de 2021 había habido 16. Pero ustedes saben que la situación ha continuado. Ayer, por ejemplo, se sumaron en el barrio Peñarol otro homicidio y una muerte dudosa, como se denomina en la jerga policial y judicial, a los casos en que se desconoce el móvil de un fallecimiento violento. Esta situación ya está teniendo repercusiones políticas. Ayer el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para discutir medidas a efectos de frenar el alza en los homicidios. Heber dijo que se continuará dando una batalla frontal al narcotráfico, incluido el narcomenudeo, que según el gobierno está detrás del aumento de este tipo de crímenes. El ministro informó además que pidió que en la próxima rendición de cuentas se aumenten las vacantes para policías, los recursos para adquirir vehículos y la creación de otra fiscalía de estupefacientes. El mensaje es claro, nosotros vamos a dar una batalla, la misma que venimos dando con éxito, vamos a redoblar los esfuerzos porque esto es parte integrante de el enfrentamiento, la destrucción que el narcotráfico está haciendo en la trama social y en la convivencia ciudadana en nuestro país. El Frente Amplio, por su lado, prepara una interpelación a Heber por este tema. Ayer el senador Charles Carrera dijo que, desde su punto de vista, el ministro no tiene un plan para bajar estos delitos. Ahora, más allá del debate político, del tironeo político, ¿cómo se explica lo que estamos observando? La ola de asesinatos, la carga de violencia singular con que estos ocurren. Y además, ¿qué derivaciones puede tener este fenómeno? Vamos en busca de respuestas. Hoy estamos con uno de los 3 fiscales especializados en homicidios, el doctor Carlos Negro, fiscal de homicidios de primer turno. Doctor Negro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, disculpen por favor el estado de mi voz, pero estoy con un estado gripal bastante importante que, bueno, trataremos de hacernos entender en la medida de lo posible. Le agradezco que de todos modos atienda la llamada. Se le entiende bien, por suerte. Bueno, bárbaro. Doctor Negro, las fiscalías especializadas en homicidios son relativamente recientes. Revisaba antecedentes, veía que la primera se creó en 2017, ¿no? Hace 5 años. Es la fiscalía que tengo a mi cargo hoy, que pertenecía, la titularidad está bajo la jerarquía de Juan Gómez, el doctor Juan Gómez. Ahí está. Después se crearon 2 más, debido a la carga de trabajo, sí. La última en 2020. Incluso antes de que renunciara el fiscal de corte Jorge Díaz el año pasado, se manejó instalar una 4ª, ¿no? Sí, es verdad. En fin, menciono esta historia porque es un indicador del aumento de este delito, ¿no? Por eso empiezo preguntándole, antes de que vayamos a lo que está ocurriendo, ¿cómo es su ritmo de trabajo? ¿Cómo es la jornada de los fiscales de homicidio? ¿Dan abasto? Bueno, hace tiempo ya que venimos hablando con el doctor Gómez, antes lo hacíamos con el doctor Díaz, sobre la necesidad de las fiscalías especializadas. Hablo de fiscalías especializadas en general porque han demostrado dar muestras de eficacia y de que realmente la especialización en la persecución del delito y en la investigación da sus frutos. No es un invento nuestro, ni de los fiscales, ni del Uruguay, sino que ha sido así en todos los procesos de reforma de América Latina. Una vez que las fiscalías
se dedican a su rol primordial, que es investigar y llevar a juicio los casos, la especialización y la formación en cada materia es clave. Por eso es que nosotros siempre, el doctor Gómez lo tiene muy claro porque ejerció la titularidad de una fiscalía especializada, el doctor Díaz también lo sabía porque había sido juez de crimen organizado en su momento. Saben perfectamente nuestros jerarcas la necesidad y la utilidad de la especialización en la investigación. Bien, pero ¿cómo le está yendo? ¿Qué está pasando entonces con la carga en el día a día? Y estamos tratando de tramitarla, digo, lógicamente las fiscalías que tienen un tiempo mayor en la creación son a veces las que tienen más carga de trabajo, porque arrastran temas más antiguos, pero en general se trata de trabajar, y trabajando las cosas salen, a veces mejor, a veces no tanto, pero tratamos de dejar todo en la cancha para que se haga bien. ¿Con qué equipo cuenta usted, por ejemplo? Los fiscales contamos con los titulares, como le llamamos nosotros, el cargo de fiscal de Montevideo, de homicidios, que tiene a su cargo dos adjuntos, un adjunto y un adscripto, que son los dos cargos de fiscales que trabajan junto con el titular. Vayamos a los números. Las últimas cifras de delitos muestran que los homicidios están fuertemente relacionados a los conflictos entre grupos criminales, al tráfico de drogas y a los ajustes de cuentas. Según los datos del año 2021, los del año completo 2021, en ese año los asesinatos entre delincuentes o vinculados de alguna forma a la delincuencia fueron casi el 50% de estos delitos en Uruguay, y en su mayoría referidos a problemas por consumo, tráfico o venta de drogas. En el primer trimestre de este año se mantiene esa tendencia del año pasado, incluso un poco más grave. De acuerdo al último informe oficial, en enero-marzo la cantidad de homicidios fue 33% mayor que la del mismo periodo de 2021, y de los 96 asesinatos que hubo en ese trimestre, 47% se debió a conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajustes de cuentas. Después hubo 14% correspondiente a violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas, 8% por altercados espontáneos no domésticos, 4% por rapiñas, copamientos y similares, 4% por otros motivos y 23% por motivos desconocidos, dice el Ministerio. Entonces quiero tener acá sus primeros comentarios. El homicidio está concentrado en esto, en los conflictos entre criminales. ¿Desde cuándo? Bueno, esto es un proceso que viene generándose hace muchos años ya, ¿no? No es un tema de hoy, de hoy. A ver, todos esos números son coincidentes con los que uno puede manejar a través de datos oficiales y son claros en ese sentido. Ahora, los fiscales, yo siempre digo, los fiscales no tenemos la formación como para sacar conclusiones de los números y hacer interpretaciones que nos permitan reaccionar frente al fenómeno social como es el delito. Nuestra función es otra, específicamente la nuestra es investigar, llevar los casos a juicio y ganarlos en la medida de lo posible para lograr una condena contra el delincuente. Ese es nuestro trabajo y en eso nos concentramos. Ahora bien, cuando uno tiene los números arriba de la mesa, lo que sí puede hacer con cierto valor es ver si esos números que uno asiste cotidianamente se comparecen con los números de, por ejemplo, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Sí, digamos, coteja la experiencia suya, su día a día con esas cifras estadísticas oficiales. Con las cifras estadísticas que se hacen en base a métodos científicos que hace el Ministerio del Interior y también la Fiscalía. Cuando vamos a ese comparativo, ahí podemos apreciar que sí, que la cotidianidad de los fiscales gira en torno a aproximadamente un 50% de casos de homicidios que se dan en el contexto de bandas criminales, y que el ajuste de cuentas, como se suele llamar en términos coloquiales, es precisamente no la gran cantidad, pero la mitad de los casos de los homicidios que registramos cotidianamente en la Fiscalía de Homicidios. Por lo tanto, este fenómeno ocurre, no es de ahora, es un fenómeno que viene hace muchos años, en una forma más o menos estable, y que seguramente ha disparado las tasas de homicidio en Uruguay. Uruguay
tenía, allá por la década del 80, una tasa de homicidio de unos 5 homicidios cada 100.000 habitantes por año. En la década del 90 eso subía a 7, en los años 2000 siguió subiendo a 8 y hoy estamos seguramente bordeando o ya en los 2 dígitos. Por lo tanto, esta suba sostenida de la tasa de homicidios tiene una explicación también, o su explicación quizá, en los ajustes de cuenta entre bandas criminales, que es un fenómeno nuevo, pero no actual, digamos, tiene sus años ya de formación y crecimiento, y bueno, hoy estamos en el estado donde estamos, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, a ver si se puede volver a preguntar por qué. Quiero decir, ¿qué es lo que usted observa con respecto a la presencia de esos grupos criminales? ¿Qué es lo que está pasando con el desarrollo, la actividad de estas organizaciones? Nosotros también lo que vemos a la hora del trabajo es que en los casos de homicidios que ocurren en la dinámica del ajuste de cuentas o de las bandas criminales inciden algunos parámetros que se mantienen y que son una constante en este tipo de hechos. En primer lugar, el narcotráfico. Usted lo decía, estos conflictos se dan entre bandas territoriales en los barrios de Montevideo, que tienen sus problemas vinculados al tráfico de estupefacientes. Esto lleva a su vez a el ajuste de cuentas. Cuando hay deudas por el narcotráfico, en general se ajustan estas cuentas mediante hechos de violencia, como puede ser el homicidio. Homicidios que también vemos son elegidos como el castigo preferido de las bandas criminales frente a sus oponentes. Es como la elección de lo que se entiende que causa más daño, más miedo, más temor en el rival. Y ese homicidio se va incrementando en sus niveles de violencia en la medida que la banda entiende que eso le está dando resultados frente a su lucha con la rival. La disponibilidad de las armas seguramente es otro gran factor que nosotros en toda esta discusión no hemos escuchado con la frecuencia que deberíamos. Uruguay se calcula desde hace ya muchos años, tampoco es un fenómeno de hoy, desde hace muchos años se calcula que circulan en Uruguay más de 1 millón de armas, de las cuales la mitad son clandestinas. Por lo tanto, la existencia o la proliferación de las armas en la población es uno de los factores de violencia, porque lógicamente la disponibilidad de un arma de fuego genera que ese acceso sea el vehículo para el homicidio. Si uno anda con una pistola en la guantera del auto las 24 horas del día, las posibilidades de que la utilice suben muchísimo frente a quien no dispone de un arma que seguramente no vaya a tener un altercado, un incidente que termine en un homicidio. Uh-huh. Por lo tanto, el vínculo con y la disponibilidad de las armas de fuego, en el 70% de los homicidios hay presente un arma de fuego. Es otro de los factores que para mí o para nosotros en general los fiscales de homicidio es un denominador común. Y el otro gran vector que también se menciona habitualmente y que debería también ponerse de relieve es la cárcel. La cárcel, a ver, ¿cómo juega la cárcel? Y la cárcel como usina de violencia dentro y fuera. También cotidianamente tenemos homicidios entre personas privadas de libertad. Realmente las cifras son alarmantes. Y a eso sumamos la incidencia de esa usina de violencia interna que sale al exterior de la cárcel por las muertes que son por encargo. Los líderes de las bandas criminales muchas veces están dentro de la cárcel y desde allí operan encargando homicidios, sicarios, etcétera. Entonces la cárcel, con su dinámica de violencia, con sus propios códigos, con la incidencia que tiene en la banda criminal, hace que sea un factor también a tener primordialmente en cuenta en todo este fenómeno de la violencia que se trata de analizar. Hablábamos de enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes. Ahora, ¿de qué grupos estamos hablando? ¿De qué tamaño de grupos? ¿De qué importancia de grupos? Digo, se lo pregunto porque cuando hablamos de narcotráfico, seguramente para muchos de quienes escuchan la palabra o quienes en este momento tienen puesta la radio, aparece en la imaginación, no sé,
la realidad colombiana, la realidad mexicana, de grupos muy poderosos, digamos, ¿no? De grupos de, no sé, de alcance nacional o de alcance en regiones grandes de esos países que a su vez son grandes. Acá, ¿de qué tipo de grupos estamos hablando? Bueno, como todo Uruguay tiene sus particularidades. No se asiste en Uruguay a verificar bandas criminales del tamaño de que puede ser una Mara, un país centroamericano, o una agrupación de narcotraficantes colombianas que tienen una estratificación, una organización bastante aceitada y con un número de personas bastante importante. En Uruguay se trata de bandas que nosotros llamamos territoriales, es decir, ocupan determinadas zonas de un barrio, son frecuentemente o nacen a partir de familias que se conectan con otras familias a su vez, donde viven incluso en terrenos, en predios que son comunes, con viviendas extendidas, digamos, sin un límite claro de dónde empieza la vivienda y termina la otra. Y esa es la característica fundamental. Toman una parte del territorio del barrio y empiezan a competir en el tráfico de estupefacientes contra otro sector de ese barrio, el barrio lindero, con el cual empiezan esas pequeñas guerras que, bueno, terminan en la muerte de integrantes de las bandas de ambos bandos. Pero en general son bandas pequeñas, comparado a lo que usted me planteaba, que tienen un ámbito de influencia territorial y que rara vez salen de ese barrio para gestionar sus actividades ilícitas. Yo le mencionaba números, hace un rato hacía una larga recopilación de números y parecen indicar los números que este año, ahora, incluso después del último reporte oficial que correspondió al primer trimestre, este año, en abril y sobre todo en mayo, estamos teniendo un salto todavía hacia arriba. ¿Usted, a partir de su trabajo, tiene esa percepción? Digo porque no está el informe oficial todavía, ¿no? No tenemos números oficiales. De todas formas, el tema de los números hay que ser muy cuidadosos porque los números en periodos cortos de tiempo no dan una pauta clara del fenómeno en sí. En general, los que estudian los números tratan de sacar conclusiones a partir de periodos de tiempo un poco más extensos que el de unos pocos meses. Sí. De todas formas, es evidente que si los números, si en los últimos 10 días de mayo, los primeros 10 días de mayo en realidad, hubo 15 homicidios en todo el territorio de la República, eso indica que es un homicidio y medio por día. Y eso pasó en gran medida por la Fiscalía de Montevideo, porque la mayoría de esos homicidios se dan en Montevideo. De los 15, 10 deben haber ocurrido en Montevideo y pasaron por la Fiscalía que yo tuve acá los 10 días. Por lo tanto, un homicidio por día es una cifra muy importante en cuanto al trabajo de la Fiscalía, ¿no? Y para terminar con esta serie de preguntas, el tipo de muertes a los que estamos asistiendo, esto de que aparezca un cuerpo desmembrado en aguas del Río de la Plata, del que se van encontrando partes, otros casos de muertos que aparecen descuartizados, cuerpos quemados, esa carga muy fuerte de violencia, de saña. ¿Es una novedad o es casualidad de estos días y en realidad ya venía también de meses anteriores? Aparentemente se van incrementando los niveles de más allá de la violencia, porque puede ser que la violencia haya sido la misma y la demostración de esa violencia concretamente en lo que llamamos el descuartizamiento es una actividad post-mortem. Por lo tanto, no hay una violencia en la muerte en sí, en el homicidio en sí, sino en la actividad posterior del homicidio frente al ya cadáver. Y eso tiene una razón, una explicación, que es lo simbólico. La demostración de poder, el hacer daño, el matar a una persona, el castigo frente al grupo rival, que significa el homicidio, y a su vez la demostración del poder a través de un descuartizamiento o de diferentes manifestaciones de violencia sobre el cuerpo. Pero también en forma previa a la muerte también hay demostraciones de poder, como pueden ser los disparos en la zona de los miembros inferiores, los cortes de dedos, etcétera. Es ese tipo de práctica mafiosa que también se está verificando cotidianamente en Uruguay. Se está verificando, a ver si entiendo bien, y esta es la parte más
no sé cómo decirlo, más desagradable de esta entrevista, se está verificando tanto como forma de presionar a una persona, no matándola, como también como parte del proceso que se sigue hasta terminar matándola. O sea, este tema de las mutilaciones, ¿están dándose las dos variantes? Se da la mutilación previa, que es la tortura, con la finalidad de obtener información o la finalidad simplemente de castigar, como forma previa a la muerte, un buen anuncio de que si las cosas no cambian se llega a la muerte. Luego se da la muerte y posteriormente a la muerte también lo que se da a veces es esta demostración cruel de hacer del cadáver un destrozo para aumentar el poder simbólico de la acción. Todas estas acciones en definitiva responden al denominador común que es el de la banda criminal. La muerte como castigo frente al otro grupo, una deuda que es la justificante del castigo, que puede ser una deuda, pero también puede ser la necesidad de cooptar o captar un territorio nuevo para la banda, una vivienda, una finca, una boca. Y esto se da también, hay que tener en cuenta también de qué individuos estamos hablando. Estamos individuos de personas jóvenes, de personas que van entre los 15 y los 30 años. Ese dato es muy importante y al mismo tiempo inquietante, ¿no? Estamos hablando siempre de personas de menos de 30 años, dice usted. El grueso son menos de 30 años. Estamos hablando de 15 o 30 años, tanto en víctimas como en victimarios. Los muertos tienen esa edad y los homicidas también. Y esto hace también a la composición de la banda criminal. Son personas jóvenes. Estas demostraciones de poder también pasan por una construcción específica de una masculinidad de las personas. Hay una demostración de virilidad, obviamente malentendida, pero es una construcción de una masculinidad que se da en ese entorno subcultural de la banda criminal. Y esto lleva a que cuanto más cruel, se es más valioso, o hay más valentía, o hay más arrojo y más grados o respeto en la banda criminal. Tenemos entonces estas muertes cargadas de violencia y de saña de las que nos enteramos, pero si entiendo bien, la violencia tiene otras manifestaciones de las que no necesariamente nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, un deudor, es secuestrado y para presionarlo para que pague, se le corta una oreja, se le corta una falange. Eso no necesariamente se denuncia, eso no necesariamente aparece en los medios. No, en general no se denuncia, en general no. A ver, si uno presta atención, va a ver cómo en la calle hay muchísima gente con severas discapacidades que son provenientes de este tipo de pequeñas alertas o aprietes, o como quieran llamarse, ¿no? Hay niveles de violencia que no llegan nunca a la denuncia porque son parte del código criminal. Estas cosas no se denuncian, no las conocemos. Está presente, pero no las conocemos. Y usted señala que eso se ve en la calle, que si el ciudadano mira atentamente lo encuentra. ¿A qué situaciones se está aludiendo? Y si uno presta atención, la cantidad de gente discapacitada en silla de ruedas o que hay en la calle llama la atención. Llama la atención. Esa observación es muy interesante, ¿no? Porque no sé si la gente cuando ve a una persona en situación de calle, en silla de ruedas, tiende a imaginar cuál es el origen de esa discapacidad. Sí. ¿A dónde voy? Voy a lo siguiente, a que toda esta violencia en enfrentamientos, por lo que usted está contando, a partir de la experiencia suya como fiscal, tiene años y está ahí latente, ¿no? Es la punta de un iceberg que tiene abajo un sustrato, un submundo mucho más amplio de criminalidad y de violencia que muchas veces no conocemos. Conocemos la muerte una vez que acaece, pero todo lo que hubo atrás de esa muerte, la cantidad de delitos que se cometieron en forma secundaria, que quedan opacadas, lógicamente, cuando se verifica la muerte, de poco vale indagar si por cuánto era la deuda o qué droga se trataba, pero en realidad ahí hubo un fenómeno de tráfico que fue subyacente al tema de homicidio y que tampoco lo logramos captar como justicia.
Entonces hay todo un mundo, un submundo de criminalidad bastante grande y extendido que es muy difícil de controlar, Me quedo pensando y se me plantean varias preguntas más. Quiero conversarlas con usted enseguida. La ola de homicidios, el crecimiento de este delito, la hazaña de muchas de las muertes de las que estamos informando, qué telón de fondo tiene el fenómeno. De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Carlos Negro, fiscal letrado penal de Montevideo de homicidios de primer turno. La ola de homicidios, esta que ha mostrado además un crecimiento en cantidad y en violencia, esta a la que estamos asistiendo en las últimas semanas, ¿qué origen tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué consecuencias puede tener? Estamos hoy explorando la experiencia del doctor Carlos Negro, fiscal letrado en lo penal de Montevideo, especializado en homicidios, primer turno, ocupa ese cargo desde mayo de 2020. Doctor Negro, estamos hablando del ambiente, de lo que desde hace años va tomando forma en algunas zonas de Montevideo y que ahora, recientemente quizás hace una eclosión más notoria a partir de estos homicidios con esas manifestaciones en los cuerpos que se encuentran. Mencionábamos, por ejemplo, otras prácticas que están más escondidas, la de presionar a un deudor con mutilaciones y liberarlo a la espera de que cumpla con lo que debe. Por ejemplo, a propósito de estos hechos, y usted decía, se terminan viendo en personas con discapacidad que se encuentran en situación de calle en Montevideo, por citar un caso. Pero a propósito de estos hechos, no hay denuncia, aparecía mencionado. Desde la audiencia nos consultan, ¿y los servicios médicos que reciben esos casos no los denuncian? Bueno, a ver, acá hay un tema. El médico está obligado por el secreto profesional, no puede hacer la denuncia si el paciente no lo quiere hacer. El médico tiene que asistir a la persona que tiene bajo su cuidado, bajo su atención, y ese es el deber profesional del médico, no revelar el secreto que le confía a su paciente. Si lo hiciera estaría incurriendo en un delito. Uh-huh. ¿Y hay algunos de estos casos que capaz que ni siquiera pasan por un servicio médico? Muchos no pasan. La policía se entera de que una persona ingresó a un centro de asistencia y constata que la persona entró con una herida de arma de fuego, pero a lo sumo se le consulta si quiere hacer la denuncia, porque muchas veces es la propia policía la que lleva a asistir a la persona herida, y en muchos casos, digamos que quizá la mayoría de la persona no quiere formular la denuncia. Después tenemos otras manifestaciones, hay oyentes como Katia, que a propósito de su entorno señala, hay tiroteos todo el tiempo y la policía no está, en fin. Eso, ¿no? Barrios en los que los intercambios a balazos son moneda corriente. Y bueno, este es otro de los temas que viene preocupando al sistema de justicia. Reitero, ya es un proceso bastante largo en el tiempo, no es un fenómeno actual solamente, que es la falta de aclaración de los hechos de violencia. En el 50% de los casos, los homicidios no se aclara quién fue el responsable. Y esto, reitero, es un fenómeno que viene de años atrás, en una constante de un 49, un 48, un 51, pero se mantienen esos guarismos prácticamente en forma estable. No logramos esclarecer las muertes. Y el por qué no se logra esclarecer la muerte está directamente vinculado al fenómeno de las bandas criminales. ¿Al fenómeno de las bandas criminales? Precisamente los fenómenos de bandas criminales y de ajuste de cuentas son los que mayores dificultades tienen en el esclarecimiento de los hechos. Y esto también está vinculado a cómo trabaja la banda criminal. La banda criminal no solamente es violenta y con mayores niveles de profesionalización en esa violencia, ya no estamos hablando de un homicidio en ocasión de una rapiña, sino que estamos hablando de un homicidio planificado, más medianamente o más o menos planificado, pero está planificado de alguna forma. Uh-huh. Y esto también lleva a que esa planificación
planteado también la posibilidad de la investigación. Entonces ya es más difícil que el hecho sea aclarado de por sí por el fenómeno mismo del homicidio como ajuste de cuenta, porque es un homicidio de alguna forma planificado. Y a su vez también porque cometido el homicidio, y por más que existan testigos del hecho, que frecuentemente los hay, también el temor que infunden estas bandas sobre el territorio donde actúan es muy grande y las personas no quieren testificar. Y ya el principal insumo que tiene la investigación y luego el juicio, como puede ser los testimonios, esos son muy difíciles de conseguir y bueno, ameritan y exigen a la Fiscalía el máximo esfuerzo. Lógicamente también con las dificultades de la propia estructura de la Fiscalía, que evidentemente necesita de un flujo de dinero mayor al que tiene actualmente para lograr abarcar todo este universo de situaciones tan vasto y tan complejo como es el de la violencia, ¿no? Ahora, usted estaba hablando de los homicidios, y yo le comentaba a propósito del ambiente de terror, el ambiente de, ¿cómo decirlo?, de violencia, de presiones. Ese, por ejemplo, de los tiroteos, ¿no? De los intercambios frecuentes a balazos, en medio de los cuales vive gente que, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Por supuesto. Eso forma parte de la vida cotidiana en algunas zonas de Montevideo. Y mencionaría otro tipo de hechos más, que también en algún momento, hace unos meses, fue público y dio que hablar, el de las usurpaciones de viviendas, ¿no? Y en caso de que no se pueda usurpar, el incendio de la casa, que también ha ocurrido, ¿no? Sí. Puede ser como forma de captación de nuevos territorios, pero también puede ser como forma intimidante frente al grupo rival. Sí, se dan en sus dos variantes, y debe haber seguramente más de las variables para examinar, pero sí, también se da eso como fenómeno también lateral al de los homicidios. Sí, me parecía bueno incorporarlo para describir el contexto en el que, por ejemplo, después existe ese temor, existe claro, ese nerviosismo, existe esa preocupación a la hora de testimoniar o no, a la hora de participar como quien aporta información en una investigación de fiscalía. Exactamente. Ahí hay todo un trabajo bastante complejo, como decía, que involucra a varias dependencias de la policía, de la fiscalía y del equipo fiscal propiamente dicho. Nosotros no trabajamos solo los casos, sino que tenemos un apoyo constante y permanente, un respaldo constante y permanente en los oficiales del caso que la policía asigna, y también en la unidad de víctimas y testigos, ¿no? que aporta la necesaria contención de la gente, de los testigos, de las víctimas y de los testigos de los hechos, que nos permite a nosotros luego ir a juicio y lograr una condena de esa persona. Nosotros, si no tenemos víctimas y testigos que sean activos o proactivos en nuestra investigación, tenemos serias falencias o serios problemas después para llegar a una condena. Este fenómeno que hemos visto en los últimos días, concentrado en el barrio Peñarol, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, lo comprenden todos los lineamientos que hemos hablado hasta ahora. Son territorios, un barrio más de Montevideo, en este caso se dio en este barrio, pero puede haber sido en Casaballe, en cualquier barrio de la zona o de otra zona, pero en realidad se da en este contexto de enfrentamiento de bandas. Son bandas territoriales que ocupan un barrio y que empiezan una guerra con el mismo barrio o con el barrio vecino. Por lo tanto, no es un fenómeno extraño que ocurre en Peñarol, sino que es parte del fenómeno que hemos estado describiendo hasta ahora. Y si entiendo bien, puede darse una concentración de hechos en un barrio en pocos días, como estamos viendo, días, claro, sí, consecuencia de ataque, venganza, réplica, etcétera. Exactamente, sí. Se da con frecuencia este tipo de hechos en los diferentes barrios de Montevideo. Eso es un denominador común. Quiero preguntarle también, doctor Negro, a propósito del sicario, el fenómeno del sicariato, que en otros países tiene un protagonismo muy fuerte en este tipo de hechos que venimos examinando. En Uruguay
ya lo tenemos presente. ¿Desde cuándo? Definitivamente. Ahora, yo recuerdo que hace ya una década el ex fiscal de Corte decía que el fenómeno estaba latente y que solo faltaba que se juntara la falta con la demanda. Sí, el doctor Jorge Díaz Exacto. decía que hasta 2005-2006 en Uruguay no había sicariato, las organizaciones criminales no resolvían sus conflictos entre ellas de forma violenta. Y en aquel momento incluso declaró que en Uruguay no había sicariato porque no se había juntado la oferta con la demanda. Exacto. Había un dique cultural que impedía que eso pasara. Hace poco, el doctor Díaz declaró, pienso, por ejemplo, en una entrevista acá, en Perspectiva, otra que dio en La Diaria, que aquel dique cultural se barrió, ¿no? Sí, sí. Hoy por hoy, evidentemente asistimos a esa premonición, digamos, o ese augurio de que se iba a juntar la oferta con la demanda, y hoy por hoy efectivamente se juntó, porque el sicariato es también moneda corriente en la dinámica de las bandas. Se paga para matar o para lastimar. ¿Cuánto se paga? ¿Ustedes han logrado determinar esas cifras? No, porque es muy variable. No, porque es muy variable y de repente de los testimonios surge o podría surgir un dinero, pero en realidad nunca se confirma que ese haya sido el precio pagado, y es muy variable. Depende de la persona que se encarga de la tarea, y depende también de que están diciendo la verdad. Eso es imposible de determinar, por lo menos para nosotros es imposible de determinar. No, se lo preguntaba porque por lo menos en algunas informaciones, en algunos casos, se han manejado cifras, entre comillas, ridículamente bajas por un homicidio, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que también está el fenómeno de la adicción. El narcotráfico tiene su último eslabón en el adicto. Y sabemos que tenemos también el fenómeno instalado de la pasta base de cocaína, que es un problema en sí mismo, que lleva a altos grados de adicción, a una dependencia física y psíquica muy alta, que también lleva hasta a la desesperación de muchas personas. Por eso también es que a veces se asiste a esas cifras que uno puede considerar ridículas si estamos hablando de la vida humana, ¿no? Nada más y nada menos. Pero es gente que en altos grados de dependencia y de adicción llegan a cometer delitos que tienen penas muy altas, no solamente el homicidio, llegan a cometer rapiñas por montos que son también irrisorios. Sin embargo, lo hacen. Simplemente para un consumo más. Para conseguir dinero para el consumo. Hablemos un poco más del sicario. ¿Usted ha logrado construir un perfil del sicario en el caso de Uruguay? No, por lo menos yo no. He visto de diferentes niveles, de diferentes formas de llegar al sicariato, y no tengo un perfil definido de un sicario, porque uno tiende por el imaginario a pensar en un profesional de las armas, una persona fría, una persona determinada al crimen como estereotipo del sicario. Y en realidad, como le dije recién, a veces podemos llegar a tener un sicario que es una persona que está en un alto nivel de dependencia, en situación de calle, mal comido, mal vestido, en situación de extrema vulnerabilidad, y sin embargo se transforma en un asesino. Sí, una persona que capaz que no tenía para nada en sus características, en su personalidad, ese perfil, digamos. Exacto. Y termina cometiendo un homicidio a cambio de unos pocos pesos. ¿Algo más a propósito de... ¿Usted ha tratado con cuántos sicarios? Digo, usted lo decía también al principio, como fiscal especializado en homicidios, llevo apenitas un año y poco, un año y monedas, lo cual tampoco me da un universo de casos tan grande como para trazar conclusiones definitivas sobre perfiles o formas de ejecución. Lo que digo son más o menos lo que le planteaba al principio, el trabajo cotidiano comparado con los números oficiales que tanto se compadecen unos con otros, y en ese entorno es que son las conclusiones que yo le puedo dar.
No, pero por ejemplo, para sacarnos dudas, creo que tiende a haber por lo menos un prejuicio sobre qué tipo de personas son las que protagonizan estos hechos. Se puede pensar en determinado nivel socioeconómico, determinados barrios. ¿Eso es correcto? Yo le diría que no, no es posible, por lo menos desde mi perspectiva, porque no tengo la formación como para eso. Yo creo que ese tipo de respuesta ante los fenómenos criminales la dan mayoritariamente con mejor fundamento las disciplinas que están formadas para eso, como pueden ser un sociólogo, un politólogo, un asistente social. No los fiscales, que estamos más en un trabajo jurídico, que es un tema de investigación, y luego adecuación típica o jurídica para llevarlo a juicio y lograr una condena. Seguimos en diálogo con el fiscal especializado en homicidios, Carlos Negro, que, repito lo que quedó dicho al comienzo de la entrevista, está afectado por un estado gripal fuerte, tiene la voz muy tomada, pese a lo cual atiende nuestra llamada esta mañana, de ahí que quizás llama la atención cómo se le escucha, ¿no? Pero se entiende, está claro que su voz está afectada, pero se entiende. Le agradezco especialmente eso. Yo ya en esta entrevista le planteé más de una pregunta que capaz que usted no puede contestar, pero lo que pasa es que son preguntas que están arriba de la mesa. Entonces voy a otra y quizás corro el riesgo de algunas anteriores. ¿Qué visión tiene usted sobre qué hay que hacer? Quiero decir, ¿hay algo que se puede hacer a corto plazo, más allá de políticas sociales y políticas carcelarias de largo aliento? ¿Hay algo que se puede hacer a corto plazo para frenar, para contener este fenómeno al que estamos asistiendo? Bueno, es una pregunta muy amplia que también está comprendida por las limitaciones de un operador jurídico como es un fiscal. Si bien la interpretación de los fenómenos criminales corresponde a algunas disciplinas que son extrañas al derecho, también las respuestas a los fenómenos criminales o a los fenómenos sociales tienen que venir de otros segmentos, como puede ser el sector político. Entonces también eso escapa un poco al ámbito de acción de la Fiscalía. Sin embargo, con respecto a la actuación propia de la Fiscalía, yo considero que aumentar o tratar de aumentar la incidencia del castigo ante fenómenos de estas características es también un mensaje social hacia el mundo criminal. Perdón, a ver, ¿puede ser más claro? Y si venimos diciendo que el porcentaje de aclaración de los homicidios es del 50% por el fenómeno de los ajustes de cuentas y su problemática tan específica, sería muy bueno, como política de mediano y largo plazo, desde el sector jurídico, lograr llegar a la mayor cantidad de casos para aclararlo y para luego juzgarlo y lograr condenas. Sería un buen mensaje que diera la sociedad frente al fenómeno de la violencia, por lo menos disminuyendo los márgenes de impunidad. Y para eso es necesario, también lo planteamos más temprano, es necesario que se ubique la preocupación o la dimensión del problema también en el sector justicia, que es clave en todo este tema de la persecución criminal. ¿Y ustedes entienden que ese cuidado no está? Y bueno, tenemos una fiscalía que está contando las moneditas hace ya bastante tiempo, y contando esas moneditas y distribuyendo un poquito acá y allá, la va llevando, pero evidentemente no es suficiente porque los números hablan. No es un fenómeno puramente del segmento justicia, porque está muy ligado también a la gestión policial, pero creo que deberíamos poner especial cuidado y énfasis en la persecución criminal, y esto es en las agencias policiales y de la Fiscalía. Ahora, una de las razones por las que le hacía esta pregunta tiene que ver con una explicación que han dado autoridades policiales, o sobre todo autoridades políticas del Ministerio del Interior, ante este tipo de homicidios, que es el que se ha dado de manera más fuerte en los últimos tiempos.
palabras más, palabras menos, han dicho la policía no puede hacer nada cuando una persona está decidida a matar a otra, ¿no? Lo han dicho a propósito de ajustes de cuentas, ¿no? Entonces, efectivamente no se puede prevenir, no se puede cortar esta tendencia. Yo creo que cortar un fenómeno criminal no es sencillo y no está bien planteado como meta, porque es una meta inalcanzable. Cortar un fenómeno criminal que tiene años de gestación, como estamos hablando en este caso, quizás décadas, que viene armándose, plantear en cortarlo es utópico. Pero sí se puede actuar sobre el fenómeno, y creo que la actuación sobre el fenómeno es lo que corresponde a las actividades políticas determinar, tanto sea por soluciones de tipo político a la problemática, como lo que planteamos recién, también poniendo el foco en el sector policial y el sector de la fiscalía como respuesta de la sociedad ante el fenómeno criminal. Pero a ver, por ejemplo, pregunto, un mayor trabajo de inteligencia en determinados barrios, inteligencia dentro de las cárceles, no sé, combate al lavado de activos para reducir, digamos, el dinero circulante vinculado con estas actividades delictivas. ¿Qué dice usted? Son respuestas que yo no le puedo dar. Se le pido disculpas, pero yo no puedo ingresar a dar diagnósticos y respuestas que no me corresponden. Todo lo que es la labor de inteligencia policial, los métodos de investigación policial, corresponde que lo traten las autoridades policiales. Ayer, por ejemplo, el ministro Luis Alberto Heber, después de reunirse con el presidente de la República, señaló que la policía va a reforzar la represión al narcomenudeo y las bocas. Señaló que en las bocas no solo se vende droga, sino que en sus inmediaciones es donde se producen los homicidios. Sí, eso es un dato de la realidad. Muchos de los homicidios se verifican en las cercanías de las bocas de droga. También es verdad que han proliferado las bocas de drogas y es difícil encontrar una zona de algunos lugares de Montevideo donde no haya boca. Entonces la cercanía con las bocas es también parte de la lógica de todo esto, ¿no? Y desde el punto de vista de la actuación de los fiscales, ¿qué pasa con la seguridad de ustedes mismos? Bueno, ayer o antes de ayer tuvimos la triste noticia de la muerte del colega paraguayo. No, la muerte no, el asesinato, ¿no? Sí, la ejecución de un fiscal paraguayo en territorio de Colombia mientras estaba pasando su luna de miel. Sí. Bueno, es un hecho preocupante, sin lugar a dudas, pero también uno tiende a pensar en que no hemos llegado en Uruguay a esos niveles de violencia institucional, y tiende a pensar en que acá no va a suceder. Pero no deja de ser una tendencia cargada de subjetividad y de deseo. Uno desea que aquí no sucedan ese tipo de hechos. Pero es imposible determinar si eso va a ocurrir o no, si esa barrera, como decía usted, se va a derribar en algún momento y también en Uruguay ocurra ese tipo de cosas. La seguridad de los fiscales hoy por hoy es bastante precaria. No todos los fiscales cuentan con la guardia de seguridad. En el caso de homicidio sí la tiene, porque por el tema, por la especificidad de la tarea cotidiana de ir, es decir, ir a zonas de Montevideo que son especialmente conflictivas y violentas. Eso requiere de un vehículo especial y una guardia entrenada para el cuidado del fiscal que llega a la zona. Pero eso no se da. Eso no se da. No se da en la mayoría de los casos de fiscales, se da solamente en algunos casos de fiscales especializados, se dan en estupefacientes, se da en delitos económicos complejos, se da en homicidios. Pero no se da, por ejemplo, en las fiscalías de flagrancia y turno. En la fiscalía de flagrancia y turno de repente se tiene que constituir en un homicidio un fin de semana, mientras el fiscal de homicidios descansa, y de repente va a ese lugar sin un guardia y sin un vehículo apropiado para eso. Entonces, no todos los fiscales tenemos el mismo nivel de cuidado o de protección, y eso genera o abre una brecha en la malla de la seguridad que habría que también tener presente, ¿no? Y no después que suceden los hechos, y esperemos que eso no ocurra, ¿no?
¿Usted sí, siendo fiscal de homicidios, usted sí tiene condiciones de seguridad adecuadas? Y yo estimo que sí. Yo estimo que sí para lo que uno siente. ¿A qué se refiere con eso? Y yo escuchaba... ¿Custodia policial, vehículo blindado? ¿Cómo es eso? Los fiscales de homicidio tenemos una guardia policial, chofer y guardia, y un vehículo especialmente acondicionado para concurrir a los lugares de los hechos. ¿Pero eso quiere decir blindado? Sí, claro. Sí, sí. Usted me preguntaba si yo entiendo que eso es suficiente. Yo escuchaba a la esposa del fiscal paraguayo cuando se le preguntaba por qué estaban solos en Colombia, ¿no? Estaban de luna de miel. Obviamente con el diario del lunes uno tiende a pensar, bueno, ¿por qué no estaba con la custodia en ese momento? Bueno, también resulta bastante difícil de imaginar que una persona para irse de luna de miel tenga que llevar a 2 guardias al lado de uno, ¿no? Entonces, ese manejo de la seguridad es muy subjetivo, muy personal, y uno lo hace en la medida que entiende que eso es lo apropiado. Nunca es completa la percepción y nunca se conjuran todos los peligros que puede tener el ejercicio de la profesión. Lo último, doctor Negro, hemos venido conversando con usted a propósito de esta ola creciente de homicidios y de los asesinatos que ocupan la porción mayoritaria, del orden del 50%, por lo menos en las cifras hasta el primer trimestre de este año, homicidios originados en conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajustes de cuentas. Mientras tanto, los homicidios vinculados a rapiñas y otros delitos contra la propiedad vienen en baja, ¿no? Vienen en baja desde 2019. ¿Eso es correcto? Reitero, sacar conclusiones a partir de periodos cortos de tiempo no es lo apropiado, pero sí se puede decir que se mantiene una constante de que los homicidios en ocasión de rapiña no superan el 10%. Y esto viene también de muchos años atrás. Hay también un fenómeno de percepción de que el homicidio de rapiña es un fenómeno de los más preocupantes de la violencia. Seguramente es muy preocupante que ocurra, pero en el universo de los homicidios no supera el 10%. Y usted dice que eso no es nuevo, eso tiene ya su antigüedad. Ya tiene su antigüedad. Lo que pasa es que antes lo que había era menor cantidad de homicidios cometidos en la dinámica de las bandas. Pero en el universo de homicidios esta cifra no ha variado sustancialmente. Hay que tener presente, por ejemplo, que tan solo el 1% de los homicidios ocurre en un local comercial. El 1% se verifica dentro de un local comercial, es decir, en una rapiña en un local comercial. Entonces, cuando uno ve los números también baja a la tierra lo que es la percepción ciudadana, que puede deformar ciertos fenómenos a la hora de asistir a la noticia o de pensar que un fenómeno criminal es más expandido del que es en realidad. Doctor Carlos Negro, fiscal de homicidios de primer turno, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus respuestas a todas estas preguntas. Si le parece, en cualquier momento volvemos a conversar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.